ha llegado el momento de conocer las contradicciones y los cabos sueltos para que no te manipulen ni comas cuento, pues vivimos en un misterio aún no resuelto. Los ángeles y demonios ha sido el mayor invento. Muchos creen tener la verdad, pero usemos el razonamiento. No sigas comiendo carreta. Hola, muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Qué bueno que están aquí, sintonizando mi programa Mentiras de la Biblia. Aquí, donde nosotros aprendemos cada día las contradicciones que hay, los cabos sueltos que se encuentran en ese libro, disque sagrado. Si te encuentras aquí es porque tienes curiosidad, quieres aprender, tienes dudas, no sabes en qué creer. Bueno, pues te encuentras en el lugar correcto, porque aquí yo hablo con la Biblia en la mano. Yo no me invento nada. Siempre les digo, siempre les repito que tan pronto terminen de escuchar algunos de mis videos, rápido comiencen a cuestionar todo lo que yo les dije. Comiencen a investigar. Cojan ahora mismo un papel y un lápiz y vayan anotando las cosas más importantes que ustedes escuchen aquí. Y al final del video, ustedes cuestionan esas cosas que yo hablé para ver si son verdad o son patrañas. Nadie es obligado a escuchar este programa. Nadie es obligado a creer en lo que yo estoy diciendo. Por eso les digo, anoten, escriban lo más importante y al final comiencen a estudiar y a investigar, a ver si lo que yo hablé fueron patrañas. Yo sé que al principio es muy difícil digerir todas estas cosas, pues desde un principio nos han dicho de que hay un Dios, de que hay un diablo, que hay ángeles, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una recompensa para aquellos que sean buenos. Bueno, y que de la noche a la mañana surjan 2 o 3 personas hablando de estas cosas en contra de Dios, en contra de la Biblia. Como que se te va a hacer un poco difícil creer, porque es que ya tienes un adoctrinamiento. Te han metido eso en el cerebro y es muy difícil de combatirlo. Tú necesitas pruebas, tú necesitas argumentos sólidos. Es tanto así que si el líder más grande de la religión, o sea, el Papa, anunciara que todo es una falsedad, que todo es un cuento, la gente como quiera no lo va a creer, porque es que ya tienen eso adoctrinado, ya tienen esa enseñanza, ya su cerebro lo han contaminado. Pero nada, vamos a ver qué traemos para el día de hoy. Hoy tengo un tema titulado Los espíritus encarcelados. Este es un tema bastante delicado y hay que poner mucha atención para poder comprenderlo, porque vamos a estar hablando de los espíritus que están encarcelados. Esos espíritus de los que se están hablando son los demonios, son espíritus malignos. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de los demonios. Vamos a estar hablando de Satanás, de esos espíritus inmundos. Así que, ¿serán reales los demonios? ¿Serán reales esos espíritus? ¿Será real Satanás? Bueno, eso lo vamos a descubrir aquí y llegaremos a una conclusión. Así que vamos a comenzar. El título es Los espíritus encarcelados. Primero que nada, tenemos que tener claro qué son los demonios, qué son esos espíritus malignos. Así que yo tengo una información, una pequeña explicación qué son los demonios y estos espíritus. Así que yo se las voy a leer breve para tener una idea de qué son los demonios. Tenemos que ir comenzando por ahí. Dice así: la Biblia enseña que el Creador mismo es un espíritu y que sus primeras creaciones fueron espíritus o ángeles. Además, habla de espíritus malignos, a los que a veces llama demonios. Pero no enseña que Dios creara a los demonios. Entonces, ¿quiénes son y de dónde salieron?
Cuando Dios creó a seres espirituales, los dotó de libre albedrío, es decir, de la capacidad de elegir por ellos mismos si hacer el bien o hacer el mal. Por desgracia, tras la creación del ser humano, un número no específico de ángeles optó por hacer el mal rebelándose contra Dios. El primer espíritu que se rebeló, el más infame, se convirtió en Satanás. ¿Qué impulsó a Satanás a volverse contra Dios? Empezó a codiciar la adoración que le pertenece exclusivamente al Creador. Actuó en conformidad con ese deseo y se erigió en un Dios rival. De esa manera se hizo a sí mismo Satanás, palabra que significa opositor. Siglos más tarde, antes del diluvio universal, otros ángeles se unieron a él al abandonar su puesto en los cielos y materializarse en forma humana para vivir en la tierra. Ok, ya tenemos una idea de qué son esos espíritus, qué son esos demonios. Bueno, son ángeles que se rebelaron contra Dios y a su vez se convirtieron en demonios, en espíritus malignos. Aquí, con estos pequeños análisis sobre los demonios y los ángeles, no estoy de acuerdo con ellos, con algo que ellos dicen aquí, que los ángeles que estaban en los cielos se materializaron en forma humana. Eso es una vil mentira, porque la Biblia no dice eso. Solamente dice que ellos vieron a las hijas de los hombres y las codiciaron, y bajaron a la tierra y se acostaron con ellas. No que se materializaron y se volvieron humanos. Eso es otro tema más delicado. Ya yo tengo un video que hablo sobre eso. Los ángeles que tuvieron sexo con mujeres humanas. Eso es una vil patraña. Pueden buscar aquí mismo en YouTube el otro video que dice: los ángeles tuvieron sexo con mujeres humanas, y ahí yo les explico y les enseño la contradicción que se nota bien brutal. Pero sigamos aquí. En la Biblia en ninguna parte dice qué fue lo que motivó a Satanás a rebelarse, qué fue lo que causó ese disgusto. Además, tampoco menciona cuántos ángeles se fueron con él en ese momento. En Apocalipsis 12, versículo 4, hace referencia de que se llevó una tercera parte de las estrellas, haciendo referencia como que se llevó una tercera parte de los ángeles. Pero cuando nosotros leemos bien ese asunto, se está refiriendo ahí ya al final de los tiempos, que él se llevó una tercera parte, pero no al principio cuando sucedió todo. Así que ellos han tratado como de meter estas palabras como que fue al principio que él se llevó esta tercera parte, pero no. Eso es una patraña, es una mentira. Si nosotros nos dejamos llevar por Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, eso va a suceder al final de los tiempos. Es una guerra que habrá entre los ángeles y Satanás. Hay quienes le dan su interpretación a su conveniencia, pero si nosotros nos dejamos llevar como son las cosas, así es que son las cosas. Esto va a suceder supuestamente al final de los tiempos, que Satanás tendrá una batalla con el ángel Miguel. Entonces en esos momentos él se llevará una tercera parte de los ángeles, como que lo van a apoyar a él. Bueno, esa historia, ese cuento. Pero eso va a suceder al final de los tiempos. Eso no sucedió al principio, cuando él se rebeló contra Dios. Eso no sale en la Biblia en ningún lado. Además, hay unos cuantos capítulos, como en Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15, y Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 15. En esos dos versículos se hacen referencia como que supuestamente se está hablando de Satanás. Se está hablando de las cualidades de Satanás. Se dice por qué se rebeló contra Dios, pero que no. Ahí eso se está refiriendo al rey de Babilonia, y en Ezequiel se está refiriendo a Tiro. Pero
Al transcurso de los años, los creyentes siempre le han querido atribuir estos dos versículos a que se está hablando de Satanás, como para darle énfasis y sacar de a dónde sacar una historia de Satanás, qué fue lo que sucedió al principio, poder sacar algo para darle fuerza al cuento, pero no. Las cosas son como son. Ahí se está hablando del rey de Babilonia y de Tiro. Y punto. No se le puede buscar otra interpretación. Ok, no sabemos exactamente por qué se reveló Satanás. Se cree que por celo, porque quería ser como Dios, que quería la posición de él. No sabemos tampoco cuántos ángeles en ese momento se rebelaron contra Dios y se fueron con Satanás, porque la Biblia no lo dice. Así que tendríamos que suponer, pues, quizás se fueron dos o tres, quizás. Eso no es seguro. Así que vamos a pasar a los versículos de la Biblia y vamos a ver qué dice. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 20. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. Ok, aquí podemos escuchar que Cristo, mientras estuvo muerto, fue y le predicó a esos espíritus que estaban encarcelados. Había unos espíritus encarcelados, dice la Biblia. Y Jesús fue a predicarles mientras él era un espíritu. Estos espíritus que estaban encarcelados son aquellos ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Por eso dice en los tiempos de Noé. Pero ¿quiénes eran estos ángeles? ¿Cómo se llamaban? En realidad, ¿cómo fue que sucedió la cosa? Para eso, nosotros tenemos que buscar el libro de Enoc, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Y dice así: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, los hijos del cielo, la vieron y la desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces Chemijasá, que era su jefe, le dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todo un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Chemijasá, quien era el principal, y en orden con relación a él: Artagó, Ramael, Cocael, Ramael, Daniel, Sequeel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Anael, Satoel, Chamisel, Sachireel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yeadiel. Como pudimos escuchar aquí en Enoc, estos ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y bonitas y la querían para ellos. Ellos bajaron del cielo, se comprometieron primero y hicieron un juramento. Bajaron, como escuchamos, eran 200 ángeles los que bajaron y supuestamente se acostaron con mujeres y tuvieron hijos. Eso es otro cuento, esa es otra patraña.
Pero sigamos aquí creyéndonos que eso es verdad. Entonces, en Primera de Pedro, a quienes se está refiriendo esos espíritus encarcelados son estos 200 ángeles que fueron y pues tuvieron sexo con estas mujeres, o sea, pecaron. Y Dios tomó la decisión de encarcelarlos hasta el día del juicio. O sea, ahora mismo supuestamente están encarcelados. Pero vayamos ahora a Judas, capítulo 1, versículo 6. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok, aquí podemos escuchar en Judas, como le estuve diciendo, que ahora mismo esos 200 ángeles que se rebelaron contra Dios y se acostaron con estas mujeres están encarcelados hasta el día del juicio, el gran día. Y vamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí volvemos y escuchamos que esos ángeles pues fueron aprisionados, están encarcelados ahora mismo hasta el día del juicio por lo que hicieron. Ahora viene el cuestionamiento más grande, el que tú te debes de hacer si no te lo has hecho. Estos ángeles tenían libre albedrío de escoger el bien o el mal, supuestamente. Pero decidieron acostarse con estas mujeres. Dios no le gustó eso y los encarceló en una prisión hasta el día del juicio. ¿Quién sabe cuándo sea eso? Supuestamente. Entonces, ¿por qué no hizo eso con Satanás? ¿Por qué no hizo eso mismo con los otros ángeles que se fueron con Satanás cuando él se rebeló contra Dios? Y al mismo Satanás, ¿por qué no lo encarceló? O sea, a estos ángeles los dejó, se rebelaron contra él y los dejó libres. Ellos tenían libre albedrío y los dejó libres. Supuestamente de que vinieron para acaparar a la tierra. Pero como les dije, ni se sabe cuántos ángeles fueron, ni eso sale en la Biblia, nada en absoluto. O sea, eso son suposiciones. La gente inventando, el creyente, la iglesia. Pero el cuestionamiento es, estos ángeles que tuvieron relaciones con estas mujeres, Dios los encarceló, porque a él no le gustó eso. A estos sí los encarceló, pero a los otros no. Estos también tenían libre albedrío, los que se acostaron con las mujeres. Entonces, estos sí los encarceló, pero a los otros que se rebelaron contra él y al mismo Satanás no los encarceló. ¡Qué contradicción! ¡Qué locura! Es que solamente un ingenuo se cree esto. Pero sigamos. Vamos a ir un poquito más allá ahora. Vamos a ir a Marcos. Aquí en Marcos yo le voy a contar la historia de un hombre que tenía una legión de demonios. Y Jesús se los sacó y los envió a unos cerdos. Vamos a escuchar la historia. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 13. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Les traje este cuento para que puedan ver, puedan pensar. Aquí este hombre estaba endemoniado y tenía muchos demonios. Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque tenía mucho, supuestamente, porque esto es un cuento. Entonces le pidieron que si lo iba a sacar del cuerpo, que no lo dejara por aquella región, que le diera permiso para irse a los cerdos. Y Jesús así lo autorizó. Los demonios salieron del hombre y se metieron en aquellos cerdos. Los cerdos se cayeron por un barrico y se ahogaron y se murieron. El punto de esta historia es hacerles entender: si aquellos demonios, aquellos espíritus que se acostaron con mujeres fueron encarcelados, ¿por qué Dios no encarceló a estos demonios que andaban rondando por ahí, a estos espíritus malignos, como lo hizo con aquellos? No, él encarceló a uno y dejó libre a otro, pero todos tenían libre albedrío. ¿Por qué castigó a uno y a otros no? Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y lo escurriñamos, nos damos cuenta que la palabra demonio solamente sale 4 veces. Y las 4 veces que sale es para referirse a los dioses paganos, ya que en aquellos tiempos, aquellos pueblos pues adoraban a muchos dioses paganos. Y la Biblia hace referencia a demonios, dándole a entender como que esos falsos dioses son demonios. Pero no es que era un demonio que lo estaba ahí tentando, lo estaba obligando a hacer algo, no. Es que a los falsos dioses se le decía así: demonios. Esos versículos los podemos encontrar en Salmo 106, versículos del 37 al 38. También lo podemos encontrar en Segunda de Crónica, capítulo 11, versículo 15. Lo podemos encontrar en Levítico, capítulo 17, versículo 7. Y en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7. Cada vez que salía esta palabra en uno de estos versículos, era refiriéndose a esos falsos dioses. Le decían demonios, pero no era un demonio, no es que había un ángel de los que se rebelaron contra Dios, no, ese era el término que se le dio en ese momento. Si continuamos ahí en el Antiguo Testamento, la palabra espíritu sale unas cuantas veces, pero la palabra espíritu, refiriéndose como inmundo o malo, sale aproximadamente como 3 veces. Yo tengo 3 aquí, que se las voy a leer de hecho porque son bastante importantes. Vamos a ir a Jueces, capítulo 9, versículo 23. Dice así: envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Aquí pudimos escuchar de que Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Dios, un Dios de amor, enviando un espíritu de mal. Pero esto no cabe en la cabeza de un creyente, esto no cabe en la cabeza de alguien que razona. Pero la cuestión es que este espíritu no apareció solo porque andaba rondando en el mundo. Fue porque Dios lo envió, supuestamente. Ahora, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 15, dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea,
que este espíritu que estaba atormentando a Saúl vino de parte de Dios. Vuelvo y le repito, no porque estuviera en la tierra haciendo males, sino porque Dios lo envió con ese propósito, ya que Dios es todopoderoso, puede hacer lo que le dé la gana. Pero, vuelvo y le digo, esto es un cuento, esto es supuestamente. Y ahí mismo, en Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Esto es lo más cercano en el Antiguo Testamento de algún espíritu maligno, de algún demonio. Y como pudimos escuchar, porque Dios lo permitía, o sea, Dios era quien lo enviaba, no era que estaba rondando por ahí y haciendo males. Estos son los únicos versículos en el Antiguo Testamento que habla de algún espíritu maligno, de algún demonio. Del Nuevo Testamento en adelante es que comienzan a hablar de demonios, que si este tenía un demonio, que Jesús expulsó a tanto. Bueno, ahí es que comienzan, le dan fuerza al asunto con relación a los demonios. Pero cuando se lee el Antiguo Testamento no se habla de demonios para nada. Y si supuestamente Satanás se rebeló contra Dios y algunos ángeles se fueron con él, era para que el Antiguo Testamento hubiese hablado más de ese asunto, pero no, eso es un misterio, eso no quisieron hablar de ese asunto, cuáles fueron los motivos por los que se rebeló Satanás, cuántos ángeles se fueron con él en esos momentos, si se fueron algunos, porque tenemos que leer Job a ver qué nos dice. En Job, capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ok, aquí en este relato nos damos cuenta de que Satanás está en la tierra, paseando y haciendo sus travesuras. Jehová Dios hace una reunión con sus ángeles y él llega a esa reunión. Eso ya yo lo hablé en el video que yo hice de Job. Algo que no tiene sentido, como que ven acá, tú y yo somos enemigos y tú me permites estar aquí en la reunión. Eso es como algo descabellado, algo como que no tiene lógica. Mi enemigo en la reunión que yo estoy haciendo. Y además de eso, le dice: ¿de a dónde vienes? Ven acá, pero tú no eres Dios. Tú eres todopoderoso, tú lo sabes todo. Tú sabes dónde él se encontraba. Tú sabes por dónde él estaba paseando. Tú sabes que él iba a llegar a esa reunión. ¿Por qué tú le haces esa pregunta de dónde viene? Eso no cabe en la cabeza de alguien que razona. Entonces, el otro punto es, todos los ángeles están reunidos y Satanás llegó, ok. Y los otros ángeles que se fueron con Satanás cuando se rebelaron, ¿por qué no fueron mencionados aquí que llegaron también a la reunión? No, esos son unos cualquiera, eso no pueden estar en esta reunión. Solamente tú, que eres el grande, mi enemigo. Por favor. Y los otros ángeles que se rebelaron, ¿por qué no están en esa reunión? Hazte esa pregunta. Ok. En resumidas cuentas, como nos hemos podido dar cuenta, ¿qué son los demonios? Son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios. Y Satanás también. Hay un relato, como se lo acabo de leer ahora, de aquí de la Biblia, que dice que los espíritus están encarcelados. Hay unos espíritus ahora mismo, supuestamente, encarcelados hasta el día del juicio, porque desobedecieron a Dios y se acostaron con las mujeres y tuvieron relaciones sexuales. Eso es una patraña.
porque los ángeles son espíritus y no tienen órganos reproductivos. O sea, no pueden tener relaciones sexuales. El mismo libro lo dice, la misma Biblia lo dice. Busquen aquí en YouTube mi otro video que dice: los ángeles tuvieron relaciones con mujeres humanas. Y ahí van a ver la contradicción más grande, o sea, la patraña, la mentira. Entonces, fueron encarcelados. Dios los encarceló porque no les gustó cómo se portaron, desobedecieron. Nos dice en Enoch que eran 200. Fueron como 200 ángeles. Como les dije, al principio, cuando Satanás se rebeló, supuestamente se llevó unos cuantos ángeles con él, que hoy en día son los demonios, los espíritus malignos. En la Biblia, cuando nosotros la leemos detenidamente y cuidadosamente, no dice la cantidad que se llevó. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Pero a eso que está hablando ahí se está refiriendo al final de los tiempos, no en el principio. Y los creyentes y los líderes religiosos han querido poner este versículo como que esto sucedió al principio, pero no. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, se está refiriendo que eso va a suceder al final de los tiempos. Pero recuerden, esto es un cuento, nada de esto va a suceder. Como les expliqué, en el Antiguo Testamento la palabra demonio sale solamente 4 veces y es refiriéndose a esos dioses paganos, a esos dioses que esa civilización adoraban y le llamaban demonios, pero no eran demonios ángeles caídos, no, sino que le dieron esa referencia como demonios. En Job podemos notar de que Satanás llega a la reunión, pero y los otros ángeles que se pudieron haber ido con él cuando él se rebeló contra Dios, ¿por qué no llegaron a esa reunión también? Y solamente fue él. Si encarceló a aquellos ángeles que pecaron acostándose con mujeres humanas, supuestamente, ¿por qué no encarceló a Satanás cuando se rebeló y a los que se fueron con él? Ahí está la incógnita y el cuestionamiento. Gracias por sintonizar este programa. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me pueden hacer la pregunta y si me sé la respuesta, se la contestaré. Si no me la sé, la buscaremos juntos. Chequeamos.